¿Verdad que sí? ¿O no nos gusta a todos Apocalipsis? Ese es un libro hermoso. ¿Y sabe por qué? Porque nos consuela. Nos dice qué es lo que viene para nosotros. Y vamos a tomar tiempo, el tiempo que Dios quiera. Es posible que en lo que estemos estudiando este libro el rapto llegue. Pero vamos a disfrutarlo. Usted sabe que cuando, ¿se acuerda cuando usted estaba niño o niña, que le daban a usted un helado y le gustaba tanto que no quería que se terminara? Y estaba ahí poquito a poquito, mire. Y cuando tardaba como 1 hora, 2 horas, quizá, quién sabe. Y cuando se iba terminando el helado, pues qué tristeza. Se terminó el helado. Nosotros tenemos que saborear este libro, versículo por versículo. Es posible que tomemos 2 o 3 versículos a la vez en algunos puntos. Pero estamos en el capítulo 1, mis hermanos, y están surgiendo aquí palabras que son bastante claves. El versículo 1 hablamos de ya que el tema de este libro es la revelación de Jesucristo. No revelaciones, sino revelación de Jesucristo. Y le está manifestando a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Esta palabra pronto no necesariamente tiene que ser hablando de en un momento específico, sino en ese programa que Dios tiene, ese programa que Dios ha establecido para llevar a cabo el cumplimiento de sus promesas. Entonces la idea detrás de las palabras griegas acá traducidas como pronto, es probable que los eventos al ser revelados puedan suceder en cualquier tiempo sin demora, que cuando venga a suceder, va a suceder, no va a tomar ninguna lentitud, y es algo que viene sin demora. Y estos juicios, quiere decir, pueden comenzar en cualquier momento, en cualquier momento. Entonces Jesucristo primero comunicó esta revelación a su ángel. Algunos piensan que quizá fue el ángel Gabriel, así como trabajó el ángel Gabriel con Daniel, que le comunicó muchos mensajes. Y también entonces piensan que esto le pasó a Juan, el apóstol. Entonces este es el primero de algunas 67 referencias a ángeles, o sea, mensajeros en Apocalipsis. Si en algún libro nosotros tenemos bastantes actividades de ángeles, es en Apocalipsis. Vemos cómo Dios utiliza los ángeles. Hebreo dice que los ángeles son administradores de Dios para nosotros. Los ángeles nos ministran, nos administran a nosotros. Quiero usar la palabra administrar, porque administrar es una cosa y ministrar es otra cosa. Cuando alguien trata a alguien o a otra persona dentro del ámbito espiritual, orando por él, imponiéndole las manos, dándole un consejo, hablando de la palabra, eso es ministrar. Por eso Dios llama a sus siervos ministros, ministrar. Pero cuando alguien trabaja en organizando algo en la iglesia, trabaja en ordenando algo en la iglesia, ¿verdad? Embelleciéndola con su trabajo y ayudándole quizá en contabilidad, secretaría y sonido y otras cosas más. Eso es administrar, es administración para mantener vigente todo el trabajo dentro de una iglesia. Pero todo aquello que va con lo espiritual es ministrar. Entonces Jesucristo, mi hermano, él primero comunicó esta revelación a su ángel y luego el ángel se lo comunicó a Juan. Siempre en la Biblia ha habido un mediador, aún en el Antiguo Testamento. Cuando Dios le dio la ley a Israel, el mediador de todo esto fue Jesucristo, el ángel de Jehová. Dios no se comunicaba directamente con el pueblo, sino que enviaba
a Jesús en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová. Por eso a Jesús se le llama el ángel del pacto, porque realmente a él fue que dio Moisés. A Dios nadie lo ha visto jamás. Mas, sin embargo, dice que Moisés vio a Dios cara a cara. A quien veía era al ángel de Jehová. Y luego Cristo mismo dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces es por medio de este mediador. Así que en Apocalipsis también hay mediadores. Tenemos que Jesús está entre el Padre y el ángel, y que el ángel está entre Juan y Jesús. Y tenemos a Juan, que está entre la iglesia y el ángel. Hay mediadores siempre. Aun cuando Cristo se iba a ir, Él dijo: yo no los voy a dejar solos, voy a mandar al Consolador para que esté con ustedes. Dios trabaja de esa manera, así que no nos sorprendamos de la manera en que está acá. La primera vez que yo leí este pasaje, como que no me gustó mucho, porque yo quería que Dios directamente tratara con Juan, y que Él está usando aquí un ángel. Este ángel es especial, es un ángel que le revela a Juan, o le dice a Juan todo lo que se le ha dicho a él por medio de Jesucristo. Entonces vemos que hay una forma de mediación. Entonces, hermano, aquí hay una cadena de comunicación. Note bien que el versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Este es un testimonio, se habla de testimonio, y note bien que 44 veces en este libro de Apocalipsis aparece que Juan vio. Dice la palabra vi 44 veces. Y aquí tengo todos los versículos, ¿verdad?, que quizá más adelante los demos, pero en todas estas 44 veces Juan está viendo. Juan está viendo. Él es testigo de lo que está sucediendo en el futuro. Lo está viendo en el presente, pero es parte del futuro que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Pero yo dije el viernes pasado que nosotros estamos dentro de los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, porque ya en el capítulo 4 la iglesia está en el cielo. Aquí Cristo le está hablando, escribiendo a las iglesias. Alguien dice que Jesús nunca escribió. Él nunca escribió un libro, pero sí escribió 7 cartas. 7 cartas que tienen en sí una esencia completa de lo que es su ministerio a través de la iglesia. Entonces Juan vio muchas cosas y pasó todo lo que vio a la iglesia. Nadie más lo recibió, fue la iglesia que recibe lo que Juan vio. Ahora, en el tiempo de los destinatarios originales en este libro, se leían, hermanos, las visiones que Juan había visto, cosas que ya estaban terminadas, y Juan testificó que el libro era una palabra inspirada de Dios, específicamente de y sobre Jesucristo. Entonces, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. La palabra de Dios aquí puede referirse a la palabra de Dios, el Padre, a Jesucristo, o sea, lo que le dice a su Hijo. Y luego dice, y el testimonio de Jesús, que se refiere a la fiel comunicación del Señor Jesús, de la palabra de Dios a Juan, principalmente a través de ángeles, mensajeros, y que lo transmitieron a sus lectores.
Entonces los versículos 1 y 2 resumen el contenido del libro de Apocalipsis y los presentan como el testimonio de que Jesucristo llevó concerniente a él mismo. El capítulo 1, versículo 1 al 2, habla entonces de ese testimonio. Pero ahora pensemos en el versículo 3, que ya lo hemos explicado también, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una triple bienaventuranza acá. Es bienaventurado el que lee, y es bienaventurado el que oye. En otras palabras, cuando alguien leía enfrente de un grupo el libro de Apocalipsis, era bienaventurado, y los que oían también eran bienaventurados. Pero note bien que no se queda ahí. Tanto para el que lee y para el que oye es de mayor importancia que guarden lo que está escrito. Por eso dice: y bienaventurado el que guarda las cosas en ellas escritas. Esta bienaventuranza es la primera de 7 que tenemos nosotros en Apocalipsis. Ya hemos estudiado esto. Entonces, los que lean y escuchen y guarden esta profecía recibirán una bendición especial de Dios. Así Juan entonces identificó lo que sigue como profecía, o sea, como predicción. Este versículo no dice que una bendición es para aquel que entiende, sino para el que lee y para el que oye. Porque imagínense, a primera vista o a la primera lectura, lo primero que se escuche, este libro va a ser difícil de entender, ¿verdad que sí? Por eso se recomienda que no se lea Apocalipsis sin antes leer el otro contenido de la Biblia. Leer los evangelios, leer las cartas paulinas de Pedro, leer el Pentateuco, o sea, familiarizarnos con los otros libros de la Biblia, para que cuando lleguemos acá podamos nosotros entender un poco. Notemos nosotros que este libro está muy relacionado con Daniel, con Ezequiel, con Zacarías, y luego hasta con los profetas menores y algunos salmos. Entonces, si nosotros no leemos aquello primero y venimos acá, no vamos a entender nada y vamos a malinterpretar lo que Dios nos quiere decir. Entonces, la bienaventuranza o bendición es prometida ¿a quién? A toda su gente que le dé atención a la revelación de Jesucristo. En la antigüedad, hermanos, como dije, también se leían siempre en voz alta los textos antiguos. Cuando se coloca él mismo a la par de los profetas del Antiguo Testamento, hablando de Juan, él pues está diciendo en qué manera o cómo o qué práctica debe utilizarse para que el pueblo conozca este libro. En Ezequiel 3:3 encontramos nosotros que este libro es un libro que primero se tiene que comer. Vamos a ver ahí en Ezequiel 3:3. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. El libro es para que se coma, para que lo saboreemos. Y fue un libro dulce como miel. Quiere decir que esta palabra estimuló el espíritu del profeta. Ahora dice: porque el tiempo está cerca. Y esto es lo que nosotros estamos
discutiendo y esperando, pensando en Él. ¿Qué tiempo es este? ¿Qué tiempo? Puede estar hablando del tiempo del arrebatamiento de la iglesia, el tiempo de la segunda venida de Cristo visiblemente, el tiempo del día del Señor. En el Antiguo Testamento el día del Señor es el tiempo de la tribulación a Israel, que comienza en Apocalipsis capítulo 12. Así que este tiempo abarca todo, desde el arrebatamiento de la iglesia hasta la venida de Cristo con su iglesia y aún hasta el reinado milenial de Cristo Jesús. Y algunos piensan que esto pues no se va a cumplir, que ya hace mucho tiempo que ha pasado. Y bueno, muchos no creen en todo esto. La palabra griega traducida como tiempo, kairos, describe un periodo de tiempo en lugar de un punto en el tiempo. El tiempo en que Dios cumplirá estas profecías estaba relativamente cerca. Y vemos acá que hay 7 iglesias. Lo que se cumplió primero fue lo que se profetiza en estas 7 iglesias. Pero hay una trascendencia tremenda que todavía se refiere a la historia, a los periodos que la iglesia, el cuerpo de Cristo ha tenido. Cuando entremos a estos periodos, ustedes se van a dar cuenta lo que significa cada iglesia. Estos son estudios que hay que llevarlos muy lentamente, son estudios profundos, pero vamos a ver en qué manera es que todo esto se cumple. Y así que el tiempo está cerca, indica cercanía desde el punto de vista de la revelación profética, no necesariamente que el evento ocurrirá inmediatamente. Desde el punto de vista de Dios, el tiempo del día del Señor está cerca, porque para Él, dice 2 Pedro 3:8, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dice 2 Pedro 3:8, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Nosotros no podemos ponerle o tratar con nuestro tiempo las profecías. Dios tiene su tiempo. Él sabe cómo tratar con la humanidad. El asunto es que todo se cumplirá, porque mire lo que dice allí el profeta también en Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Palabra de Dios. No va a tardar. Mire lo que dice Ezequiel 12:28. Diles por tanto, se ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Hebreos 10:37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Hebreos 10:37. Así que viene Cristo, hermano. Y aquí en la introducción, Juan está diciendo que Cristo viene, el tiempo viene, no va a tardar más, está cerca. Ahora, a partir del versículo 4, nosotros tenemos las salutaciones a las 7 iglesias.
Y vea usted lo que dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, lo que hoy ocupa el territorio de Turquía. Gracia y paz a vosotros. Mire la manera en que saluda a las 7 iglesias. Es Juan directamente que está saludando a las iglesias, porque a estas iglesias se le manda este libro. Y dice: gracia y paz a vosotros. Notemos nosotros que en este tiempo estas iglesias estaban siendo perseguidas. Domiciano, el emperador romano, andaba persiguiendo las iglesias. Los judíos estaban en contra de los seguidores de Cristo. Al principio, tanto los judíos como los cristianos estaban juntos en las sinagogas. Y Roma toleraba a los cristianos porque Roma pensaba que el cristianismo era parte del judaísmo. Y luego pues los cristianos eran tolerados hasta cierto punto, hasta que los judíos empezaron a tener problemas con los cristianos y empezaron a sacarlos de las sinagogas. Y empezó a haber esa división. Entonces los cristianos llamaban a Jesús Señor, lo llamaban Rey. Pero los judíos llamaban a Dios Señor y Rey. Así que Roma no tenía ningún problema con los judíos al llamar a Jehová Dios y Rey, porque Roma conocía la religión del judaísmo ya y sabía muy bien que Dios era un ser espiritual y que los judíos pues estaban locos, que iba a venir Dios a reinar y que cuando iba a venir. Entonces no le creían tanto. Pero con los cristianos el asunto fue diferente. Con los cristianos, ellos decían que el Cristo que había venido, que anduvo por las calles polvorientas de Galilea, que lo mataron pero resucitó, él es el que va a reinar. Él va a derrotar a Roma y va a venir a reinar, es el Mesías, el prometido. Entonces los judíos no creían eso, pero los cristianos lo proclamaban porque lo creían, y había entre ellos esa discrepancia. Entonces Domiciano dijo: bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué tal si viene Cristo de verdad? Ese hombre resucitó. ¿Y qué tal si aparece? Dicen que va a venir otra vez. Hay que deshacernos de los cristianos. Andan engañando al mundo entero. Ahora no me quieren adorar a mí, porque Domiciano levantó una ley de que lo adoraran a él. Él levantó un altar en algunas ciudades, en Éfeso, en Esmirna. Imagínense que en Éfeso levantó un altar altísimo que no estaba ni en la ciudad, estaba arriba allá en la montaña. Todo aquel que iba llegando a Éfeso miraba el altar. Era la adoración a Domiciano. Él se había endiosado, él quería que todo el mundo lo adorara. Es por eso que dice Efesios, en su capítulo 1, versículo 3, que Dios a nosotros nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y luego dice que estamos sentados con Cristo, pero allá, a la diestra del Padre. Así que mientras que los efesios adoraban a esa gran estatua que estaba ahí en lo alto, Pablo le dice a los de Éfeso: no tengan ustedes temores de nada, nosotros estamos más altos que ese Domiciano que está ahí. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Así que todo lo que se refiere, los puntos que hablan acá, es porque quieren contradecir la idolatría que Domiciano trajo. Entonces esta iglesia estaba siendo perseguida. Era una iglesia que no tenía su edificio para hacer cultos. Hacían los cultos clandestinamente debido a que los habían sacado de las sinagogas. Y ahora pues los judíos estaban siendo favorecidos y los cristianos estaban siendo muertos. Muchos de ellos murieron, los mataba Domiciano, los emperadores los mataban. Empezó con Nerón. Y Juan saluda a estas 7 iglesias. Habían más, pero aquí toma a 7 iglesias porque el número 7 es un número
completo. Es un número que dice, bueno, 7 iglesias equivale a todas las iglesias de todos los tiempos, desde que nació la iglesia hasta su arrebatamiento. Y vamos a ver más adelante los 7 misterios, las 7 parábolas que Dios dice, que Cristo dice en Mateo capítulo 13, en una forma paralela con estas 7 iglesias que están acá, porque todo corre paralelamente. Es un estudio muy bonito, muy hermoso esto. Entonces aquí tenemos a las 7 iglesias. Juan la saluda. Ahora, Juan no dice Juan el apóstol. En una de sus cartas dice Juan el anciano. Cuando usted lea la palabra anciano en su Biblia, es presbítero, pero no es un anciano por edad, que porque está viejito. No, es uno, presbítero quiere decir uno que es líder, que encabeza una organización. Es un anciano, un líder de la iglesia. Por eso hay presbíteros en la iglesia. Y a eso se refiere cuando Pablo ponía líderes en la iglesia, ponía ancianos a gobernar la iglesia, ponía presbíteros allí a gobernar la iglesia. Entonces Juan no se identifica con ellos porque los conoce bien y ellos lo conocen bien a él. Así que no necesitaba él identificarse en sí. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros. Y oiga bien cómo saluda: del que es, y que era, y que ha de venir. Ese es uno. Y luego dice el 2: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto es algo hermoso. Y en versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel. Menciona 3 en su saludo. Quiere decir que la Trinidad en Apocalipsis es sobresaliente. ¿Quién puede negar la Trinidad en Apocalipsis? ¿Quién? Si aquí Juan está saludando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí los 3 actúan en conjunto, en mutuo acuerdo. Aquí se le adora a los 3. Aquí la adoración no solamente la recibe el que está en el trono, sino también Jesucristo recibe la adoración. No hay una diferencia en esencia. ¿Quién puede negar la Trinidad en el libro de Apocalipsis? Solo aquellos que quieren blasfemar en contra de Dios. Ahora, note bien que aquí está hablando de gracia y paz, pero dice Juan a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Esta identificación de sí mismo presenta al escritor como una persona bien conocida en la parte occidental de Asia Menor, lo que es la moderna Turquía. Entonces se identifica en Apocalipsis porque este género difiere de su evangelio y cartas. Los lectores no necesitaban más identificación que el nombre de Juan, porque si él hubiera sido otro, se hubiera identificado más, porque se hubieran podido equivocar los de las iglesias debido a que Juan estaba vivo todavía. Si hubiera sido otro Juan, hubiera dicho: yo soy Juan el presbítero, porque en ese tiempo había otro Juan allá en Éfeso que le llamaban el presbítero. Por eso muchos creen que este Juan, el presbítero, él es el escritor de este libro. Pero no hay ninguna forma de poder comprobar todo esto. Mas, sin embargo, cuando se habla de Juan, sí se puede comprobar, porque número 1, Juan estaba vivo. Número 2, la historia secular indica que Domiciano mandó a Juan el apóstol a la isla de Patmos
una isla muy pequeña. Y la Biblia dice que estas cuatro visiones las tuvo el escritor en la isla de Patmos. Así que ¿quién era el que estaba en la isla de Patmos? Juan el apóstol, porque Domiciano lo mandó allí como castigo. A Juan el presbítero no lo mandaron allí. Ese se murió a saber cómo, quizás con una fiebre o algo. Pero este Juan, el apóstol, sí fue enviado por Domiciano a la isla de Patmos. Así que la historia o el testimonio externo comprueba de que es este Juan. Ahora, este Juan cita y conoce a Jesucristo, porque anduvo con él, sabe quién es él. Y Juan el presbítero pues nunca lo conoció en persona, pero este Juan, el teólogo, el apóstol, sí lo conoció. Entonces los lectores no necesitaban más identificación que el nombre Juan, porque para los cristianos en toda la provincia de Asia solo había una persona que pudiera hablar con autoridad, a saber, el apóstol. Esta carta era una carta epistolar, dando a entender que llevaba la autoridad apostólica. Ahora, la iglesia no iba a tomar un mensaje de estos como que si viniese directamente de Jesucristo, a menos de que un apóstol se los estuviese dando. Porque el apóstol es aquel que ha visto a Jesucristo. El apóstol es aquel que caminó con Jesucristo, que recibe directamente de Jesucristo. Y Juan el presbítero no era apóstol. Él solamente era un presbítero, pero no era apóstol. Pero aquí la iglesia conoce muy bien y da testimonio y siente que esto viene con la autoridad de un apóstol. Entonces, en calidad de miembros de las 7 iglesias que vivían en la provincia de Asia, conocían al venerable Juan, lo conocían. Cuando Jesús se apareció a Juan en Patmos, mencionó a las 7 iglesias por su nombre. Y son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahí en versículo 11. Las 7 iglesias reciben saludos del Dios Trino. Y además reciben el texto de Apocalipsis. Nótese que esta es la primera vez en que aparece el número 7 en Apocalipsis. Dije que 7 significa algo que es completo. Entonces, al comenzar con el saludo, Juan demuestra que el Apocalipsis está escrito en forma epistolar. En síntesis, la primera frase del versículo 4 equivale a la dirección en un sobre. Juan me envió esta carta, o sea, el libro completo, a las 7 iglesias mencionado en los capítulos 2 y 3, que estaban en la provincia romana de Asia desde el año 133 a.C. y dentro de unas 100 millas de Éfeso. Estas provincias romanas tenían tiempo entonces ahí. Y ahí fue donde se formaron estas iglesias. Es bueno pensar que todo esto está bajo el control de Roma. Si usted se va a buscar en YouTube o en internet las ciudades de estas 7 iglesias, o quiere ir con nosotros el próximo año a ver estas 7 iglesias en el viaje que vamos a tener, entonces vamos a estar en Éfeso, en Esmirna, en Tiatira, en Pérgamo, y vamos a ver todas esas ruinas que están ahí. Y las excavaciones pues están tremendamente hechas, que ahí están todos los templos y todo lo que equivale a los edificios de cada ciudad. Pero usted se va a dar cuenta de esa
estructura que hay allí en los edificios hecha por los romanos. De eso ya no hay nada, solamente ruinas. Esto de entender que esas iglesias existieron, esas ciudades existieron. Que Apocalipsis es un libro veraz. Ahí, hermanos, se propagó el evangelio que llegó hasta nuestras tierras acá. Por esas iglesias que resistieron. Esas iglesias que fueron perseguidas. Esas iglesias que muchas de ellas se debilitaron en medio de las persecuciones, en medio de muchas cosas. Pero hubo un grupo que se mantuvo. Siempre hay un remanente fiel en la iglesia. Siempre. Diga usted en su corazón, yo soy uno de ellos acá en esta iglesia. Un remanente fiel. No es uno que se le anda rogando que venga a los cultos, que venga acá. No, usted está presente siempre. Lo llamen o no lo llamen, usted sabe que la iglesia está abierta y usted viene a glorificar el nombre del Señor. Sí, siempre hay un remanente fiel. Entonces Juan en realidad escribió a 7 iglesias. Pero lo completo del número 7 indica que su mensaje es para toda la iglesia. Y esto todavía significa para nosotros hoy. Así que estos mensajes para nosotros. Nosotros podemos identificarnos con estas iglesias. Esta iglesia es a través de la historia, todo esto. Juan en realidad, hermano, escribió a 7 iglesias entonces. Y el apóstol Pablo también escribió cartas a las 7 a las iglesias en 7 lugares. Escribió carta a Roma, tenemos los romanos, a Corinto, 1 y 2 Corintios, a Galacia, Gálatas, a Éfeso, Efesios, Filipos, Filipenses, Colosas, Colosenses y Tesalónica, Tesalonicenses. 7 iglesias. Entonces, la provincia de Asia estaba en la región geográfica de Asia Menor. Dado que este libro trata principalmente de eventos futuros, hermanos, Juan escribió que el autor divino de todo esto es Dios. Y lo describió así. El autor de acá es Dios, no soy yo. Por eso él dice y habla de cómo esto fue llegado a él y cómo él lo está comunicando a las iglesias. Es hermoso ser uno conducto de Dios, ¿verdad que sí? Cuando Dios te usa a ti para bendecir a tu hermano con una palabra de aliento, de fortaleza, una palabra bíblica, que en ese momento te viene un texto de la Biblia, se lo dice, y tú no sabes cómo se va tu hermano, se va fortalecido con ese texto bíblico que le diste. Dios fortalece. Muchas veces yo estoy meditando en Dios, estoy orando, estoy estudiando la palabra y Dios me da palabra que tengo que escribirla y una de esas las escribo en Facebook y me da una palabra y hay hermanos que dicen, hermano, gracias por esto que usted escribió, ha alentado mi corazón. Y es así como nosotros nos tenemos que animar unos a otros. Entonces, dado que este libro trata principalmente de estos eventos futuros, Juan describió al autor divino como Dios, que es y que era y que ha de venir. Noten bien que lo dice con toda certidumbre. Que es, que era y que ha de venir, viene. Que Juan era mentiroso. Viene Dios, viene la tierra, viene Cristo a la tierra. Él lo sella, Él lo escribe, Él pone su nombre, Él es testigo. Viene, Él va a venir a la tierra. Lo crea la humanidad o no lo crea, va a venir a la tierra Dios. Va a venir. Nadie más lo puede estar esperando como la iglesia. Nadie más lo puede estar esperando como nosotros. Tenemos que tener esa expectativa al 100% de nosotros. Ahora, hermano, este título no aparece en ninguna otra parte de la Biblia, además de Apocalipsis.
llamándolo así. El que es, el que era y que ha de venir, no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Solamente en Apocalipsis, porque lo pone Juan como un título. No le dice Jehová, no le dice Adonai, no le dice Elohim. Le dice el que es, el que era y el que ha de venir. Qué tremendo eso. Es que así dijo Dios. Le dijo a Moisés: dile a ellos que yo soy, te envió. Yo soy en el pasado, yo soy en el presente, yo soy en el futuro. Ese es el yo soy. Por eso dice ahí en 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dios mismo se llama así. Qué tremendo. Ahora, note bien que Él se llama así en relación al entendimiento humano, en relación al tiempo que hay aquí en la tierra. Ese tiempo existe solamente aquí en la tierra. Si usted se va al planeta Marte, aún si se va a la Luna, allá no hay el tiempo que está acá. Noche y día, la hora y todo esto, 24 horas. No. Solamente está aquí en la tierra. Así que todo lo que él habla de tiempo y del pasado y el futuro es con respecto a la tierra. A la tierra. Por eso, de la tierra para allá, eso se llama eternidad. Vamos a estar en la eternidad. Ahora, hermano, Apocalipsis 4:8 dice: a los 4 seres vivientes tenía cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, oiga bien, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Qué tremendo, hermano. No solamente lo dice Juan, lo dicen los 4 seres vivientes, que tenían cada uno 6 alas. Estos son seres vivientes, hermanos, que aparecen también en Ezequiel, aún en Isaías. Los que están más cerca del trono de Dios se llaman serafines, porque cera en sí quiere decir fuego. Serafines. Los que le siguen en categoría son los querubines. Luego tenemos los arcángeles. Hay uno que conocemos, el arcángel Miguel. Y luego tenemos los ángeles. Qué tremendo esto, ¿verdad? Pero ahí están. Juan está viendo todo esto. Qué privilegio de Juan ver a estos seres. Pero estos son seres que alaban a Dios en el cielo. Son seres que conocen la esencia de Dios. No dicen santo solamente una vez. Dicen 3 veces santo. Santo, santo, santo. Porque ellos ven al que está en el trono. Ellos ven al que está sentado en el trono. Y ellos ven al Espíritu Santo, que son los 7 Espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Y luego reconocen el programa. Y qué tremendo que estos seres vivientes es la naturaleza completa que Dios ha creado. Y es la naturaleza completa. Por eso ellos se atreven a decir también el que era, el que es y el que ha de venir. Pero están representados por estos seres ahí en el cielo. Note bien que la representación en el cielo es muy importante, porque Cristo dijo en cierta ocasión:
no trates mal a tu prójimo, porque el ángel de él, mira hasta dónde llegó Jesús, porque el ángel de él está delante de la presencia de mi Padre. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos una representación también en el cielo, además de Cristo. Es un privilegio pequeñito que Dios nos da, porque el privilegio más grande es Cristo Jesús. Pero nos da un privilegio ahí, nos da un angelito, hermano, para que está ya delante de la presencia del Señor. Porque lo que sucede es que este ángel está delante del que está sentado en el trono y dice: Dios, no critiques a tu hermano, no hable mal de él, no le hagas daño, porque él tiene un ángel que está delante de la presencia del trono. Y si ese ángel tiene una reacción de tristeza, el Padre lo va a sentir, porque el que está en la tierra, a quien él representa, está triste en la tierra. En otras palabras, mantén a su ángel alegre delante del trono del Todopoderoso. Qué tremendo esto, ¿verdad? Son misterios, hermano. Misterios que uno ni se atreve a predicar sobre esto porque parece como que si fuera de otra Biblia. Pero es que realmente hay misterios dentro de la Biblia. Y eso de las cosas que todavía nosotros no conocemos, hermano. Hay cosas que no conocemos. Estamos aquí reunidos, estamos hablando de Dios, estamos hablando del rapto, del poder de Dios, de los ángeles, de estos misterios, pero no sabemos las otras cosas que hay detrás de estas cortinas. Pero allá se completará nuestro gozo, será grande nuestro gozo. Entonces, hay otra ocasión en Apocalipsis 16:5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado todas las cosas. Note bien que aquí no dice que ha de venir, porque ya llegó. Aquí ha juzgado todas las cosas. Ya ha hecho Dios una venganza con sus enemigos acá. Ha juzgado. Pero Él es santo. ¿Qué Dios va a venir a señalar a nuestro Dios de que hizo algo malo? ¿Cómo Dios va un día a clamar: Dios mío, ayúdame, si no hay otro Dios sobre Él? Él es el Dios Todopoderoso, Él es absoluto, Él es soberano, Él es sobre todas las cosas. Por eso a Moisés le dijo: yo soy el que soy. Ahora, luego dice: gracia para vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir. El saludo de gracia y paz, oiga bien, también se encuentra en otras cartas del Nuevo Testamento, como en Filipenses 1:2, 1 Pedro 1:2. Otras cartas como Judas, como 1 Timoteo 1:2 y Judas 2, agregan misericordia. El saludo gracia, charis, es una variante del griego chairein, que era el saludo común de la población. Así como nosotros decimos hola y tenemos un saludo común, ese era un saludo común para ellos también, para la población greco parlante, como está en Hechos 23-26. Así como el saludo entre los judíos, shalom, y en el griego Irene o Eirene, la utilizaba el pueblo judío como saludo. Entonces, ahí en Hechos 23-26 dice: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. Se tradujo salud, pero realmente es Irene en el griego, paz. Entonces, gracia y paz. ¿Qué es gracia, mi hermano?
¿Qué es gracia? ¿Qué entiende usted por gracia? El favor inmerecido y el poder divino que el cristiano necesita para vivir en Cristo cada día. ¿Sabe por qué nosotros estamos todavía en pie? Por la gracia de Dios en nuestra vida. Es un favor inmerecido. No merecemos nada, hermano. No sé por qué muchos se creen como el pavo real, ¿verdad? ¿Ha visto usted que muchos se creen como pavo real? Y no saben que Dios los revistió de gracia porque ya estuvieran muertos. Pasan al lado de otros así, mire, como que sí, viendo y con la cara levantada, como que están viendo no sé qué cosas. Pero están vivos por la gracia de Dios. Dios tuvo misericordia de ellos. Lo que pasa es que no saben interpretar a Dios, no ven a Dios en su vida. Ahora, la paz es la calma resultante que el cristiano necesita para enfrentar persecución. Ahora, cuando Juan dice gracia y paz, no crea usted que es solamente por saludarlos. Es porque quiere darles a entender lo que a ellos los están sosteniendo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, la paz de Dios, porque en medio de todas estas persecuciones, en medio de este dolor, en medio aún de la misma muerte, ellos todavía tienen la paz de Dios en su corazón. Qué lindo es esto, hermano. Esta gracia y paz vienen directamente de la Trinidad. Mire qué cosa, que viene del que es, que era y que ha de venir, el Padre. Y luego dice de los 7 espíritus de Dios, el Espíritu Santo. Y luego dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Eso es la bendición completa. Quiere decir que si va a ser bendecido por los 3. ¿Usted se recuerda de Manoah cuando quiso adorar al ángel de Jehová, que es Jesús en el Antiguo Testamento? Cuando le habló de Sansón, que su mujer pues va a concebir y eso y lo otro, lo quiso adorar y le dijo, detente, le dijo el ángel de Jehová, si vas a adorar, adora a Dios. No solamente a mí, vas a adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchos solamente quieren adorar al Padre y sin adorar a Jesús. ¿Cómo los testigos de Jehová van a estar adorando al Padre y no creen que Jesús es Dios usted? ¿Cómo un mormón va a estar adorando al Padre y no cree que Jesús es Dios? Qué tremendo está eso, hermano. Yo no puedo entender. ¿Cómo usted va a llegar a un lugar sin haber un camino? Ni modo que se vaya volando si no tiene alas. Pero aunque se vaya volando, siempre va a haber un camino, ¿verdad que sí? Va a haber un trayecto, una línea. ¿Usted cree que los aviones allá arriba no tienen camino? Claro que sí. Si se salen de ese camino marcado, ¿verdad? Para que vuele sobre esa dirección, esa altura, y entonces puede tener un accidente. Qué lindo es saber quién es Dios, hermano. Yo pregunto en esta noche, ¿realmente nosotros estamos disfrutando la gracia de Cristo? ¿Estamos disfrutando la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida nosotros, como cristianos? ¿Estamos disfrutando la paz de Dios? Usted sabe que en estos tiempos que estamos viviendo sí necesitamos estas dos cosas. Y las necesitamos urgentemente. La gracia y la paz de Dios en nuestra vida. Quiere decir que aunque no merecemos que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga. Que aunque no merecemos que Dios nos sane, Él nos sana. Aunque no merecemos que Él supla nuestras necesidades, Él siempre las suple. Eso se llama gracia de Dios. Aunque otros se enojen, pero como tú tienes la gracia, Dios te da a ti, no porque tengan méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Él es el que te da a ti, por Cristo. Y la paz la necesitas, porque en medio de desesperación puedes perderla. Puedes hacer cosas locas, tomar malas decisiones, te puedes
entorpecer. La paz entorpece. La falta de paz entorpece. La falta de paz da dolor de cabeza a usted. Nosotros todos como humanos, cuando la paz ha decaído, ¿a poco no nos duele la cabeza? Duele la cabeza, duele la espalda, duele, ¿verdad? Entonces, la próxima vez que nos duele la cabeza, digamos, Señor, ¿será que perdí la paz o qué? Porque muchas veces la falta de todo esto nos trae enfermedades y enfermedades serias. Además, hermano Juan difiere de otros escritores de cartas por cuanto envía saludos de parte de las tres personas de la Trinidad. Qué tremendo que muchos no saludaban de esa manera, pero describe al Padre como el que es y era y ha de venir. Y este saludo es único, porque revela la infinitud de Dios con respecto al presente, al pasado y futuro. Quiere decir que Dios es atemporal, no tiene tiempo. Desde la eternidad hasta la eternidad. La descripción de Dios también sería aplicable a Jesucristo, porque Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Eso de entender que Cristo es Dios. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? Entonces, el Mesías era conocido como el que ha de venir. Ahí en Mateo 11:3 dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro?, le decían a Jesús. En Mateo 11:3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Pero en este saludo trinitario, Jesucristo tiene un lugar lo mismo que los 7 espíritus, o sea, el Espíritu Santo. Sus palabras, el que era, se refieren a Dios, quien existió en la eternidad antes de que el tiempo cósmico se hiciera realidad. Y la frase futurista, al que ha de venir, aparece en el texto griego del Salmo 118:26, que se le aplicó a Jesús aún cuando entraba en ese asno a Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Bendito el que viene. De modo que toda la frase, el que es y que era y que ha de venir, debe entenderse como un sustantivo inalterable. Se habla de personas, se habla de alguien que es, de alguien que en verdad es por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie, damos gracias a Dios.